Corintios capítulo 15, cuando nuestros cuerpos son glorificados, ¿verdad? Cuando el Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia y nos levanta, ¿verdad? Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 15, versículo 53. Por eso, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Fíjense, entonces, esto es lo que va a suceder, esa es la etapa final. Entonces, como vemos, hermanos, hay varias etapas en las cuales estamos participando, en las cuales hemos sido llamados y hemos sido escogidos, y Dios está obrando en nuestros corazones. Por eso es que nosotros debe de haber una gratitud en nuestro corazón, una gratitud sabiendo que no merecíamos nada, primero, no merecíamos nada, sabiendo que éramos enemigos de Dios, éramos contrarios, éramos enemigos por causa del pecado, estábamos mal, éramos malos, perversos, y aún así Él nos amó, nos amó y nos atrajo hacia Él. Por eso digo que debe de haber esa gratitud en cada corazón de nosotros. Vayan tantito para Efesios capítulo 2. Versículo, Efesios 2, vamos a ver los primeros versículos. Miren lo que dice aquí, hermano. Es algo glorioso, maravilloso el Señor. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Perdón, estoy leyendo el 1, no, es el 2, el capítulo 2. Capítulo 2 del verso 1 en adelante. Dice, pero fíjense lo que dice Pablo en el que acabamos de leer, dice santos, ¿sí? A los santos que están y fieles que están en Éfeso. O sea, está hablando que a los santos, ¿sabes por qué? Porque tenemos ese privilegio de haber sido santificados por la sangre de Cristo. Pero quería leer el capítulo 2, el primer versículo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego que dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Esa es la obra maravillosa de redención que ha hecho el Señor. Nos ha dado vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en esa vana manera de vivir pecaminosa. Éramos enemigos de Dios, pero aún así Él nos amó y nos trajo hacia Él. Nos dio, por medio de Cristo, nos dio esta nueva vida que hoy tenemos, hermanos. Y miren una cita más ahí en Tito capítulo 3, unos versículos más, aquí quiero leerles de Tito capítulo 3 y versículo 3, Tito 3, dice en estos versículos algo parecido. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Una vez más, ahí está la regeneración,
y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ahí está la justificación, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor y alabado sea nuestro Dios por lo que ha hecho nosotros. Hermanos, todos estos versículos que estamos leyendo, todas estas son las primeras etapas que ya hemos pasado, que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, hermanos, este proceso de salvación, y a este proceso que fuimos nosotros, a este caminar que tenemos en Cristo, estamos pasando por todo este proceso. Hemos sido primeramente elegidos, hemos sido llamados y hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, y hemos sido justificados por la sangre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, hemos pasado por todas estas etapas y hoy estamos en esa etapa de la santificación. Esta es la voluntad de Dios. Estamos en esta etapa de la santificación porque es la voluntad de Dios que nosotros seamos santos. Dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 22, si quieren anótenlo, para no tardarnos mucho, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice que ese es nuestro fruto, la santificación. Los árboles para dar fruto tienen que tener un buen tiempo. Primero son unas plantitas que crecen, después que se hacen ya un árbol maduro, tiene que pasar todavía un buen tiempo. Creo que los aguacates tardan 2 años o 3 años en dar fruto. Los mangos igual, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que den fruto. Tienen que pasar, crecer, ya siendo adultos, un buen tiempo. Después tienen que dar, dar su flor y ya es cuando salen los frutos, ¿verdad? Es un proceso largo y nosotros vamos a ir dando frutos. Dice en este versículo que leímos más ahora, dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, también anótenlo si quieren, versículo 3 dice, por la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así es que esto es algo serio. Si quieres ser santo, tienes que estar casado, no puedes estar en unión libre. Pero dice en general que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Segunda de Tesalonicenses, ahí en la segunda carta, capítulo 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Esta es la voluntad de Dios, que nuestra santificación, porque es la obra del Señor. Él lo está haciendo, como ya vimos las primeras 3 etapas, es una obra que Él le plació, que Él le nació, que por su voluntad y por su amor lo ha hecho por cada uno de nosotros. Y esta es la 4ª etapa en la que estamos, de la santificación. Esta es la voluntad, como ya hemos leído en su palabra, es la voluntad del Señor, que nosotros seamos santos. Esa es la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Como Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, le dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros
la perfeccionará todos los días hasta la venida de Jesucristo. Es la obra del Señor. Y como vimos en el 1 Tesalonicenses 5:23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace esa obra. Entonces estamos en este proceso, hermanos, de santificación. Todos aquellos que hemos sido primeramente elegidos, regenerados y justificados, estamos pasando por este tiempo de santificación. Como dice el apóstol Pedro, que leímos hace un momento, y por eso es que le hace llamado a la iglesia en el versículo 15 que leímos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Pero antes que nada quiero explicar, bueno, qué significa esto, qué se refiere a la santificación. ¿Qué es esto de la santificación? Nosotros vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, muchos pasajes que se refieren a los cristianos como santos. Hace un momentito leímos uno en Efesios capítulo 1, y así en varias partes se habla de los santos que están en Roma, los santos, y así habla de los cristianos. Esa palabra santo significa apartado. Esa palabra significa apartado. Cristo nos santificó, por su sangre preciosa nos santificó. En otras palabras, Él nos apartó para Él. Él nos apartó para Él, para que nosotros ya no seamos del mundo. Como Él también lo dice en San Juan capítulo 7, que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, somos de Cristo, somos del cielo. Tenemos una nueva ciudadanía, que es en el cielo, ¿verdad? Somos apartados para Él. Él nos apartó. Y ese es el proceso de santificación en el que estamos. Pero esta santificación se puede entender en dos conceptos. Número uno, santificación posicional. Y número dos, santificación por experiencia. ¿Cómo está eso de santificación posicional? Santificación posicional es la posición en la que Dios te pone. Y eso es lo que estoy diciendo. Por eso es que a todos en el Nuevo Testamento a los cristianos les llamaban santos. No porque fuéramos santos, no porque seamos santos completamente, ¿verdad? Sino porque es la posición en la que Dios nos pone por medio de Jesucristo. Esa se llama santificación posicional. Es cuando venimos a Cristo, Él nos limpia. Estábamos en una posición de ser contrarios, de ser enemigos de Dios, de estar en un mundo pecaminoso, siendo nosotros también pecaminosos y haciendo todo lo que ya leímos ahorita. En esa posición estábamos, pero Él nos trajo de ahí, nos colocó en su reino. Y esto lo dice el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Fíjense a qué posición nos llevó el Señor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Nada más dense cuenta de dónde nos trasladó el Señor y ahora dónde nos ha puesto. Nos ha colocado en su luz admirable, en su reino celestial. Como dice Efesios también, que Él nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Ya estamos colocados. Esa es la santificación posicional. Por la sangre de Cristo que está en nosotros, Él nos ve santos, nuestro Dios. No a nosotros, sino ve la sangre de Jesús. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso de estas verdades de la salvación, que tú y yo tenemos que abrazar y atesorar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser más agradecidos con el Señor. Para que podamos servirle con un corazón más agradecido y adorarle como Él quiere que le adoremos.
Y eso es lo que nos va a llevar a la santidad. Entonces, ese es el concepto en base a la santificación que nos habla de la santificación posicional. El otro concepto de la santificación por experiencia es cuando nosotros, tú y yo, vamos a ir caminando en este caminar que tenemos como cristianos y poco a poco tenemos que ir siendo santificados. El Espíritu de Dios es el que nos santifica, pero tú tienes que buscarlo, tienes que conocerlo cada día más. Este proceso tiene que ver con la comunión íntima que nosotros tenemos con el Padre por medio de Jesús. Tiene que ver con esa comunión íntima que tú tienes con el Señor. Tiene que ver con el conocimiento del Padre por medio de la palabra de Dios, por medio de la dirección del Espíritu Santo. Y tiene que ver también con la providencia de Dios en nuestras necesidades. O sea, la providencia de Dios en cada necesidad que tenemos. Eso lo vamos experimentando en este caminar. Tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios que podemos experimentar cada uno de nosotros en nuestras vidas, en los momentos difíciles, en los momentos de tentación, en los momentos de prueba, en los momentos de tribulación. En todos esos momentos nosotros experimentamos esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios. Y todo eso tiene que ir funcionando para nuestra santificación. Como dice Romanos, vayan ahí a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense, los que aman a Dios, si tú estás en Cristo, tú amas a Dios. Espero que sí. Todos los que estamos en Cristo amamos a Dios. Amén. Y dice, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, sí, todas las cosas. ¿Un problema, una enfermedad? Sí. ¿Un problema económico? Sí. ¿No tienes para comer, te quedas sin trabajo? Pues tú también, esas cosas te ayudan a bien. ¿Cómo me van a ayudar a bien si tienes un problema familiar? ¿Cómo esto me va a ayudar a bien si tienes un problema en el matrimonio? Pues si amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Por eso pregunto, si amas a Dios, no todos. El que no ama a Dios va a ser su tragedia, va a ser su perdición, va a ser su problema, su quiebre, su caída. Pero si tú amas a Dios, todas las cosas ayudan. No solamente las cosas buenas, sino todo lo que venga. Porque Dios es bueno y Dios sabe, en algunos momentos vamos a sufrir, vamos a padecer situaciones, pero en esa situación ahí está Dios. A veces no lo sentimos, pero ahí está Dios. Miren lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, qué maravilloso este versículo y el que sigue. Porque aquí habla de toda la etapa de la salvación, de todas las etapas de lo que les estoy hablando. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó, hermanos, para que tú y yo fuéramos como hechos a imagen de Jesucristo. Él ya nos predestinó. ¿Se dan cuenta que es algo maravilloso? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30, y a los que predestinó, o sea, no solamente te predestinó, fíjense lo que sucedió, a estos también llamó. Él te llamó cuando escuchaste el Evangelio, cuando escuchaste la palabra. A estos también llamó, dice. Y luego dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Aleluya. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Ahí están todas las etapas que les estoy compartiendo, hermanos, de la salvación. Pero nosotros hemos pasado por las primeras tres, estamos en la cuarta etapa, porque la quinta es ya cuando el Señor levanta la iglesia. Cuando tú y yo seamos levantados en gloria, cuando ya lo corruptible se haya transformado en incorruptible, cuando esto mortal se haya transformado en inmortalidad. Entonces, se cumplirá la palabra que está escrita.
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Esa es la etapa final, pero ahorita, mientras tanto, nosotros estamos en la cuarta etapa de la santificación. Y Dios es el autor de todo esto. Por eso es que Dios está llamando a la santificación. Dios está haciendo el llamado por medio de este apóstol Pedro a la santificación, como leímos al principio en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. O sea, no nada más en la iglesia, como estés así, sino en toda tu manera de vivir, en el trabajo, en la calle, con tu familia, cualquier situación que estás pasando. Tienes que mostrar que eres hijo de Dios, porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. ¿Por qué nos dice que quiere que seamos santos? ¿Por qué nos dice el Señor que Él quiere que seamos santos tú y yo? Pues ya vimos ahí en el versículo, porque Él es santo, pero no solo por eso, hermanos, no solo por eso, sino hay un motivo más todavía importante, creo yo, porque en Hebreos dice que seguir, en Hebreos capítulo 12 dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué te lo dicen? Porque necesitamos estar en santidad. Y ahora somos santos, como ya les expliqué, somos santos porque Cristo nos santifica por su sangre, en un sentido de posicional, pero tenemos que llegar a cada día, como dice Efesios también, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y Él nos dice: ser santos porque yo soy santo. O sea, Él quiere que seamos santos, porque ese es otro motivo, y creo que es más importante, porque sin santidad nadie le verá. No podemos, el santo, el puro y limpio, no puede tener contacto con donde hay pecado, donde hay maldad. Entonces nosotros cada vez tenemos que santificarnos. Y si estamos buscando a nuestro Dios, estamos leyendo la Biblia, estamos orando, estamos tratando de sacarnos de las cosas que nos están desviando, estamos tratando de apartarnos del mundo, estamos tratando de vivir en santidad. Aún así, dice en Apocalipsis capítulo 22, el que se santifica, santifíquese más. O sea, no es suficiente. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar a la medida de nuestro Dios, a la medida de nuestro Salvador. Nunca, aunque pasemos 1000 años aquí santificándonos, nunca llegaríamos. Pero Él quiere que cada día nosotros nos santifiquemos. Y si tú estás buscando la santidad aún más, dice en Apocalipsis. Ahora, hermanos, este hecho es sumamente extraordinario para nosotros. Es algo sumamente glorioso, que nosotros no merecíamos nada, como ya lo vimos en los versículos que leímos, pero Él nos escogió. Aún así nos escogió, fíjense, incluso mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes de que Él hiciera todas las cosas. Nos escogió, dice: ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 2:4 que leímos. Y no solo nos escogió, hermanos, sino que nos predestinó. ¿Sí? Nos predestinó a cada uno de nosotros para que fuésemos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nos predestinó, sino nos llamó y nos justificó, como lo leímos en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Y esto es lo que está haciendo en nosotros. Él sigue obrando en nuestras vidas. Él sigue continuando esta obra de santificación en cada uno de nosotros, como lo vemos en lo que el apóstol le dice a los filipenses, que el que comenzó la buena obra en vosotros las santificará, la perfeccionará, dice, todos los días hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuando dicen amén. Amén. Gloria al Señor, porque es la obra de Él. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, estas verdades, tiene que haber mucho gozo en el corazón. Tiene que haber mucho gozo. Pero Pedro les está diciendo a los hermanos pues que se habían dispersado. O sea, es lo que el apóstol Pedro les está hablando aquí en esta carta. Está escribiendo a los que se habían dispersado, a los cristianos que habían salido de Jerusalén por la persecución que hubo. Recuerdan que hubo una persecución, primeramente mataron a Esteban, capítulo 6 de Hechos, lo matan a pedradas porque él empezó a predicar el Evangelio, y de ahí después matan a Andrés a espada, Herodes, corta el cuello al hermano de Juan, y de ahí empieza la persecución. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, era el perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, pero Dios lo transformó, Dios lo usó para escribir la mayor parte de lo que hoy tenemos, un Nuevo Testamento. O sea, vemos las maravillas de Dios, pero vemos cómo empezó el cristianismo, cómo empezó la persecución, y ellos tenían que ir huyendo, porque huían no solamente del sistema de gobierno del Imperio Romano, sino huían de los mismos religiosos que había en ese tiempo, huían de los judíos, de los mismos judíos que no querían aceptar la gracia, ¿verdad? Que querían seguir viviendo en la ley, huían también de su misma familia, porque el que era cristiano ya no tenía cabida en la casa. Entonces a veces ellos los tenían que echar fuera, porque no podían apoyarlos, porque se metían en problemas. Entonces ellos tenían que huir. ¿Y a dónde se refugiaban? En la iglesia, con los mismos hermanos, y tenían que ir de un lado a otro. Esa era la vida de los primeros cristianos. Fue una persecución. Entonces, como estaban siendo oprimidos por todas partes, el apóstol Pablo escribe esta carta para alentarlos, para animarlos a seguir adelante. Vayan ahí mismo en el capítulo 1, los primeros versículos de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos ellos habían salido de Jerusalén y estaban huyendo, estaban todos regados en todos estos lugares. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Fíjense, el versículo 2 dice dice según, escogidos, elegidos según la presciencia de Dios. Una vez más ahí la doctrina de la predestinación, la doctrina de que fuimos escogidos, fuimos predestinados. Él nos escogió y por su conocimiento infinito, por su previo conocimiento de todas las cosas. Eso significa la presciencia. Él nos escogió. Miren lo que dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo renacer porque nos dio una nueva vida, ¿sí? Nosotros estábamos muertos, como dice Efesios, en el pecado, pero Él nos resucitó y nos dio una nueva vida. Una esperanza de vida significa tener una esperanza viva, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él vive, Él resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y Él está esperándonos. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. Versículo 4 dice en el versículo 4: para una herencia, o sea, ¿para qué nos hizo renacer y para qué nos trajo? Fíjense lo que dice aquí: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Gloria sea el Señor, reservada en los cielos para vosotros, dice. ¿Qué significa eso? Que nos dio una herencia, dice, una herencia que no se puede corromper, primeramente. Incorruptible, no se puede corromper. Todas las cosas aquí en la tierra se corrompen. ¿Sí? Aunque te den una herencia de muchos millones, se corrompen. Se hace feo, todo se oxida.
pero esa herencia que tenemos en el cielo es incorruptible. Dice, incontaminada, no se puede contaminar. Aquí en la tierra todo se contamina. Y dice inmarcesible, significa que no se puede marchitar. Aquí todo se marchita, pero allá no se puede marchitar. Esa es la herencia a la que tú y yo nos ha dado el Señor, que ya tenemos reservada en el cielo. Versículo 5 dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es lo que va a suceder, es la última etapa de la salvación, la última etapa, la glorificación, como les compartía en 1 Corintios capítulo 15. Esto es lo que tenemos nosotros, hermanos. Todo esto es maravilloso y nos debe de llenar de gozo nuestro corazón. Les debe de llenar de gratitud, porque fuimos escogidos por gracia para esta salvación tan grande. Fuimos elegidos y escogidos por su gracia, por su misericordia. Y eso debe de haber gozo en tu corazón. O sea, estas verdades que estás escuchando, que estamos leyendo, hermano, te tienen que traer gozo en tu corazón. Tienen que traer, primeramente, paz, tienen que traer mucho gozo. Porque independientemente de la situación, Pedro les estaba escribiendo esto precisamente porque ellos estaban siendo afligidos, estaban siendo perseguidos, estaban matando a los cristianos. Muchos cristianos estaban muriendo, estaban quedando sin nada, estaban muriendo, pero ellos tenían lo mejor, tenían el gozo de la salvación. Pero me pregunto yo, ¿por qué hoy los cristianos no reaccionamos así? O sea, con gozo, con gratitud en nuestro corazón. ¿Por qué nos mostramos apáticos? ¿Por qué nos mostramos desinteresados, fríos, ingratos? No somos agradecidos. Somos indiferentes a veces, desobedientes a la palabra. ¿Por qué no le buscamos con más pasión, con más interés? ¿Por qué no le buscamos con más devoción? ¿Por qué no mostramos el amor hacia nuestro Dios, nuestra obediencia, nuestra entrega? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Qué te pasa, hermana? Porque eso lo vemos en las actitudes, no es porque, o sea, pero sí, yo sí le amo, sí, pero lo tienes que mostrar. O sea, no puedes decir, yo lo amo, yo voy a la iglesia cada domingo, pero se tiene que mostrar en tu actitud, en tu búsqueda, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en todo. Y si reaccionamos muy fríos, apáticos, indiferentes, pues entonces no hay un temor reverente al Señor. Entonces no estamos mostrando que realmente le amamos. A lo mejor tú puedes decir, es que usted, hermano, no está pasando por lo que yo estoy pasando. No sabe lo que estoy viviendo yo, por los problemas que estoy pasando, puedes decir, las tribulaciones que ahorita traigo, que tengo, en el que me encuentro ahorita, no, a lo mejor usted no está pasando eso, sí, pues tal vez estés pasando por problemas fuertes, las situaciones críticas, yo sé, puede ser, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Todos podemos pasar en algún momento situaciones, porque la vida cristiana no va a ser siempre color de rosa. De hecho, el Señor no nos promete eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Y dice, yo no los llamé, dice, yo he venido al mundo, dice, no a traer paz, sino a traer espada. Porque los primeros enemigos serán los de tu casa. Fíjense lo que dice el Señor. Él nos ofrece un mundo color de rosa. Y a los discípulos les dice, a mí me hicieron esto, a ustedes también lo van a perseguir. Y algunos de ustedes van a ser muertos por causa de mi nombre. O sea, Él no les dice, no les quita las cosas bien bonitas, pero confíen, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor no nos promete que todo va a estar bien. Todos tenemos problemas. Todos. Tal vez tú tengas problemas ahorita
en tu casa, problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas con algún hijo, problemas con algún familiar, con alguna enfermedad, problemas de trabajo, cualquier otra situación, estás desanimado con todo eso, o sea, se te ha ido un poco la paz, te sientes a lo mejor ya con un poco de desinterés, no tienes interés como al principio, y sí afecta todo eso. Pero lo que yo puedo percibir en todo esto, hermanos, en lo particular en mi persona y en los demás hermanos, lo que puedo percibir, que esa es mi opinión, que lo que sucede en realidad es que tal vez no hemos valorado esta salvación tan grande que tenemos. No la hemos valorado como realmente es, como la estamos viendo ahorita. O sea, ¿cuántos, muchas veces les he dicho, cuántos somos en el mundo y cuántos realmente somos cristianos, hermanos? Somos casi ya 8 mil millones de habitantes, casi 8 mil millones de habitantes, y de esos 8 mil millones de habitantes solamente un 12% somos cristianos evangélicos. No el cristianismo que habla el INEGI, porque el INEGI incluye católicos, mormones, de varios tipos de testigos y de varios tipos de religiones, porque hablan de Cristo, porque mencionan a Cristo, pero no porque sean realmente entregados a Cristo, seguidores de Cristo. Cristiano significa Cristo pequeño. Yo les dije en una ocasión, Cristo pequeño, y aquel Cristo pequeño es el que muestra el carácter de Cristo. Son cristianos, los que hacen la voluntad del Padre, los que procuran cumplir la palabra de Dios en sus vidas. Están replicando la imagen de Cristo aquí en la tierra. Esos son cristianos. No el que se dice cristiano porque va a una iglesia o el que trae una Biblia. No. Esos son muy poquitos. Entonces, cuando tú ves todo esto, hermanos, y vemos a la luz de la Escritura que hemos sido escogidos desde antes de que Dios fundara todas las cosas, entonces tú tienes que tener una gratitud en tu corazón y entregarte apasionadamente al Señor. Señor, pues, ¿quién soy yo para renegar y quién soy yo para no echarle ganas? Si tú has hecho todo por mí, pues que no es nada mío, es toda tu obra, Señor. Entonces, tenemos que actuar diferente. Pedro les estaba escribiendo esta carta, como les decía, porque ellos estaban huyendo, estaban en todos esos lugares regados ya, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, en todos esos lugares, porque estaban siendo perseguidos. Él les escribe para animarlos, para alentarlos a que se aferren a la gracia de Dios, porque estaban recibiendo el rechazo, el vituperio, la persecución y muerte de los romanos, pero también de los judíos, les decía, y de los mismos familiares, y ellos no tenían otra opción más que refugiarse con los mismos hermanos, con los cristianos, y esperar en la gracia de Dios, y eso sí puede afectar tanto a que uno se desanime. O sea, me imagino, yo no hemos estado en esta situación de persecución, pero creo que sí pueden llegar a ese punto. O sea, ellos por mucha razón estaban siendo afligidos, ¿verdad? Porque ya no tenían cabida en su familia, no tenían cabida en el mismo gobierno, ni en la religión que estaba imperando en ese tiempo, porque eran rechazados, eran maltratados y encarcelados, y a veces tenían que morir, entregar su vida. Nosotros, así como Pedro estaba alentando a todos estos cristianos, esta carta, estos versículos que leemos también nos alientan a nosotros, porque somos iglesia, nos alientan a seguir adelante, independientemente de tu situación, independientemente de cómo estemos ahorita, cómo nos encontremos, somos llamados a ser santos. Miren, el pueblo de Israel fue escogido por Dios por su pura gracia, así como tú y yo, por pura gracia, porque a Él le plació, Él quiso, Él lo hizo, Él escogió a Israel. Y en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos. Fíjense, les dice esto el Señor nuestro Dios
para que ellos no se vayan a creer, y aún así se creyeron. Ellos aún así se creyeron. Ellos tienen su orgullo de que son el pueblo de Dios. Nosotros los bendecimos, pero siempre fue así. A través de la Biblia, de la historia que se narra en el Antiguo Testamento, vemos que siempre se rebelaron y siempre se creyeron, porque Dios los defendía, Dios los en forma milagrosa los guardaba, y siempre hubo. Pero Dios les dice en este versículo que no se, o sea, en otras palabras, no se crean muchos ustedes. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais los más insignificantes de todos los pueblos. Eran los más insignificantes. O sea, había pueblos mucho más grandes, mejores, tal vez. Pero Él los escogió. Bueno, cuando los escoge, pues todos están en pecado, así como nosotros. Todos estamos en pecado. Y que tú estés aquí, que yo esté aquí, no significa que seamos mayores que los que están afuera. O sea, no significa que seamos mejores que aquellos que andan robando, matando y haciendo maldades. Eso no significa que seamos mejores que ellos. ¿Sí? Porque todos somos pecadores. Pero o sea, que nunca debe haber orgullo en el corazón diciendo que yo soy. Tú no eres nadie si no está Dios en tu vida. No es porque seas bueno que Dios te escogió. Precisamente te escogió porque eres malo, porque somos malos. Entonces ahí vemos la gracia de Dios, ahí vemos la gracia y vemos su soberanía que se derramó por medio de Jesucristo. Y fíjense, Dios les llama a ellos mi pueblo, les llama la niña de mis ojos, les llama mi especial tesoro. Qué maravilloso. Pero hermanos, mucho más maravilloso que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Gloria sea el Señor. Yo me siento con gozo, hermano, que yo sea llamado hijo de Dios. Era siendo enemigo de Dios, perverso, pecaminoso, cochino, sucio. Y hoy se ha llamado hijo de Dios y Él sea mi Padre. Eso te tiene que llenar de gozo. Eso te tiene que llenar de gozo. Tienes que decirle gracias, Señor, porque hoy soy tu hijo, soy tu hija y tú me has traído y yo no valía nada, Señor. Y Él es tu Padre. Y así como nosotros que somos padres, tratamos a nuestros hijos con cariño, los cuidamos, les damos lo que ellos necesitan, los cuidamos cuando andan dando sus primeros pasos y con mucha ternura andas cuidando que no se caigan. Así es Dios con nosotros. Él te ama, Él te quiere y Él es su buen Padre. Por eso la persona que no tuvo un buen Padre aquí, hoy tiene su buen Padre, que es nuestro Dios. Amén. Amén. Por eso es que tiene que haber ese gozo en nosotros. Nosotros no podemos seguir igual. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que mirar a Dios, o sea, no mirar los problemas, no enfocarnos solamente en la situación en la que vivimos, sino considerar toda esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado y ser agradecidos con Él. Ser agradecidos y responder a su amor. Responder. Sí vamos a tener problemas, sí vamos a estar padeciendo situaciones, pero Él siempre está con nosotros, nunca nos va a dejar. Él por eso nos dice que seamos santos, como Él es santo. Veamos un versículo de Malaquías, unos versículos de Malaquías capítulo 1. Malaquías fue el último profeta que habló en el Antiguo Testamento de parte de Dios para su pueblo, porque después de Malaquías ya no hubo profetas. Hubo un silencio de 450 años, 430 años, hasta que llegó Juan el Bautista, anunciando la venida de Cristo. Y enseguida llegó el Señor, dándose a conocer aquí en el mundo. Pero hubo un periodo de silencio precisamente porque el pueblo cada día caía en pecado y esa decadencia que tenía el pueblo de Dios, de ese ciclo vicioso en que estaban bien un tiempo y luego otra vez se volvían a la maldad del pecado
y Dios los levantaba, los prosperaba, y otra vez el ciclo vicioso permaneció siempre, y hasta que Dios hizo un silencio y ya no habló por medio de los profetas, porque a todos los profetas los mataban, ¿no? Los rechazaban, no los querían. Y Dios habla por medio del profeta Malaquías a su pueblo y les dice en los versículos del capítulo 1, del versículo 6 en adelante, le dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de él, de ti? Y le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, el Señor nuestro Dios está reprendiendo reprendiendo a su pueblo porque ya habían dejado la santidad, ya lo estaban tomando todo así a la ligera, ya lo hacían como una forma ritual o rutinaria de hacer las cosas, ya no lo hacían con esa devoción, o sea, no lo hacían con esa pasión, con ese amor hacia nuestro Dios y con esa obediencia, porque ya estaban transgrediendo incluso los estatutos que Él dijo para su ofrenda, cómo lo quería, cómo la quería. No es como tú quieras el adorar a Dios, es como Él quiere que le adoremos. Por eso Jesucristo le recuerda nuevamente a la samaritana que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no es como uno quiera, sino es en espíritu y en verdad. Y entonces aquí vemos que menospreciaban su nombre. Ellos, los que eran sacerdotes, los que ministraban en el templo, ofrecían pan inmundo, imagínense, contaminado. Tenían como desprecio a la mesa de Jehová, se la despreciaban, no le agradaba ya. Y hasta decían: estamos fastidiados de todo esto. Cuando leen toda esa parte de los versículos, hacían ofrendas que estaban malas, ofrendas que estaban dañadas, o sea, traían ofrendas contaminadas, animalitos que estaban ya dañados, cojos, no tenían un ojo, estaban golpeados, maltratados. Y eso no era lo que Dios había pedido. O sea, era algo despreciable. Era algo ritual que hacían, pero Dios lo había exigido de una forma como a Él le agradaba. Y estamos en esta condición nosotros. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Nosotros no venimos a traer animalitos aquí como ofrenda, como sacrificio, ni panes, ni levadura, ni nada de eso, pero nosotros tenemos como nuestra ofrenda la alabanza, la adoración, el canto, el leer la palabra, el orar a Dios, el estar aquí congregados, el reunirnos, todo eso es una alabanza, adoración a nuestro Dios. Es una ofrenda que le traemos al Señor, pero muchas veces está contaminada porque hay menosprecio en nuestro corazón por las cosas de Dios. Las menospreciamos, le damos más peso a otras cosas, anticipamos hacer otras cosas antes que lo que es de Dios. Entonces no le estamos dando el valor, no estamos dando el peso que deberíamos de darle. Estamos menospreciando, a veces traemos como ofrenda lo que nos sobró, lo que ya no nos sirve. Hasta en los detalles que nosotros les decimos, hermanos, está Dios ahí. No es porque seamos exigentes o cuando les decimos traigan de ofrenda algo para la despensa, mi esposa le dijo, y no traigan de lo más corriente, ni lo que les sobra, traigan cosas porque eso es lo que lo hacemos para Dios, ¿sí? Y no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Dios. Esas actitudes que debe de haber en nosotros. Si tú vienes a la iglesia es porque amas a Dios y tu actitud debe ser estar temprano, porque ya va a empezar, quiero estar temprano, no quiero perderme ni el momento de que oran, Señor, yo quiero estar aquí.
Tú tienes que tener esa disposición. Si te acostaste tarde porque viste una película y te levantas tarde, entonces no hay una disposición en tu corazón. Entonces no le amas a Dios. Si dices, ahora no voy porque estoy cansado, o va a haber el partido de fútbol, entonces no le amas. Vienes aquí, levantas las manos, es una ofrenda que no le agrada a nuestro Dios. ¿Sí? Es algo parecido. Traemos a veces ofrendas, animales pocos, ciegos, enfermos, golpeados. Y por el pecado que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Es por el pecado que hay en nuestro corazón. Ahí se demuestra la actitud. Se demuestra con nuestra actitud todo eso. Porque no hay reverencia, no hay ese respeto, esa reverencia. La forma en como adoramos a Dios. No hay un interés de adorar a nuestro Dios. Bueno, para terminar, vamos a terminar con los últimos versículos de Primera de Pedro. Dice el versículo 17, aquí también lo dice Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense lo que dice, si invocáis por Padre, porque hoy es nuestro Padre, antes decíamos el Dios, algunos dicen Diosito, lo hacen chiquitito, y es un Dios inmenso, que no puede caber en ningún lado porque es infinito. Pero nosotros también a veces decíamos Diosito, o a veces decíamos Dios, era lo más que podíamos decir, pero hoy podemos decir Padre, Abba. Él es nuestro Padre y Él está en ese momento contigo. Esa es la maravilla de la salvación, de la gracia, esa es la maravilla de que vivimos en esta gracia, que hoy podemos decirle Padre. Pero dice el Pedro aquí que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos sin temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos de conducirnos con ese temor reverente, como les decía, no solo aquí en la iglesia, sino en todo lugar. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fíjense, nos recuerda ahí que recordemos de dónde nos sacó Dios. O sea, Él nos rescató de esa vana manera de vivir. Hoy somos sus hijos. Entonces tenemos que reaccionar diferente. Tenemos que tener ese temor reverente en nuestro corazón. No, dice, no por cosas corruptibles, no como el oro ni la plata, o sea, sino nos rescató con la sangre preciosa de Cristo, como de Cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Él nos rescató. Él nos dio esta nueva vida que tenemos ahora. Nos rescató de esa mala manera que teníamos. Y dice que Él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en los postreros tiempos a nosotros. Se manifestó a nosotros en este tiempo, porque los profetas indagaron y quisieron indagar y hablaron de Él, las promesas, y trataron de ver en qué momento quién era el Cristo, el Mesías, el que iba a redimirnos, pero nunca lo vieron, pero nosotros lo vimos. Y nosotros, aunque no lo vemos con nuestros ojos, podemos conocerle a través de la Escritura, a través de la palabra, a través del Evangelio. ¿Amén? Y esa es la verdad, hermano. Nosotros estamos ahorita siempre en este proceso, estamos pasando este proceso porque el Señor viene por su pueblo y Él viene por una iglesia que esté limpia, pura, limpia, para ser transformados, ser glorificados juntamente con Él. Amén. Así es que tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie le verá. Vamos a orar, ¿verdad? Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos has dado el privilegio de escuchar tu voz, tu palabra. Señor, sabemos que no hemos valorado mucho como deberíamos esta salvación tan grande que tenemos, Señor. Porque tal vez hemos menospreciado, Señor, como tu
pueblo también en algún tiempo despreciaba las cosas santas, Señor. Hoy también nosotros nos arrepentimos de toda esa injusticia, Señor. No hemos valorado todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre, ni lo que has hecho por medio de tu Hijo, Señor. No lo hemos valorado, su sangre preciosa, Señor. Ese sacrificio que Él tuvo que hacer por nuestras almas, Señor. No lo hemos valorado, Señor. No hemos valorado que tu Espíritu Santo está en nosotros todos los días, que lo has depositado en cada uno de nosotros. No hemos valorado que tenemos esta libertad de tu palabra, Señor, que aquí la tenemos a nuestra disposición, porque no buscamos los tiempos, porque no leemos, porque no oramos como deberíamos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado esta salvación tan grande que tenemos. Señor, si la valoráramos, seríamos diferentes, Señor. Si atesoráramos todo lo que tú nos dices en tu palabra, Señor, reaccionaríamos diferentes, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser mejor, que podamos ir buscando esta santidad cada día, Señor, en tu presencia, Padre, tomados de tu mano, Señor. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por lo que tú has hecho y por lo que estás haciendo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.